Está compartido, es como o sea, sí estás compartiendo pantalla, pero es básicamente el chat de acá, o sea, Sí, la llamada. sí, Ujú, es que sí, me toca darlo todo por lo que vamos a estar abriendo varios recursos. ujú, dale. Bueno, Ya le entonces, puse a grabar la sesión, no te preocupes. la pusiste a grabar. Listo, Ujú, muchas dale. gracias. Ujú, Bueno, eh, vamos a empezar con esta réplica que se está dando de Excipas de primera matrícula, nuestra sesión número 1, relacionada con lo que son los métodos para probar la validez de argumentos. Eh, en este momento, pues, como ustedes se dan cuenta, tenemos una tarea, la cual pues tiene que entregarse a más tardar el día domingo. Sin embargo, pues es importante que aquellas personas que hacen parte de la primera matrícula aquí en la UNAT puedan tener acceso a estos espacios, los cuales pues son espacios en sí de motivación y donde buscamos principalmente dos aspectos. Número uno, que ustedes como estudiantes de primera matrícula conozcan, digamos, la utilidad y la importancia de lo que es aplicar la lógica matemática en diferentes carreras profesionales. O sea, esto no, digamos, la lógica matemática no es un aspecto únicamente de ciertas carreras, sino que es muy importante tanto en psicología, las carreras humanistas, el tema de ingeniería, el tema matemático, son digamos que aspectos en los cuales digamos que la lógica matemática es muy importante y pues por medio de este CIPA se busca como, pues por una parte que se tenga esa claridad y en segundo aspecto está el tema de que ustedes, digamos, de una manera interactiva, puedan tener conocimiento y acceso a unos recursos que como tal la universidad brinda a ustedes para que ustedes en sí puedan tener, digamos que el fortalecimiento de las temáticas, no solo por el asunto de la entrega de una tarea, sino también porque viene digamos que una prueba final en el semestre que ustedes deben presentar. Esa prueba se llama POC, las cuales son, digamos, es como tal una prueba y pues estamos buscando que ustedes tengan la facilidad y la posibilidad de irse preparando, no solo desde la tarea, sino desde el uso de estos recursos. En este sentido, permítanme un momento. ¿Me están escuchando? sí, se te escucha bien. Ok, perdón, la presentación se detuvo un momento, permítanme un momento. Ya. En este sentido, pues vamos a tener presente que una de las, digamos, de las motivaciones o de los, sí, de los motivantes que se busca brindar a ustedes como estudiantes de primera matrícula es el saber que por entrar a estas distintas sesiones de CIPAS de primera matrícula van a tener una calificación sobre la nota final. Recuerden que el curso, digamos que se necesita, tiene 500 puntos y de esos 500 puntos que ustedes tienen en este curso, para esta sesión se van a brindar 20 puntos por el solo hecho de haber tenido la oportunidad de ingresar en este momento. Recuerden que necesitaban registrarse en la plataforma para el acceso a este CIPAS. Y de todos modos, pues a pesar de esta situación, si alguien tuvo algún problema con este registro, aquí en Teams, cuando nosotros finalizamos, eh, digamos que la plataforma nos está arrojando un listado de asistencia. Ese listado de asistencia también se puede tener presente para que ustedes, digamos, tengan el acceso a esos puntos que, como les decía, son 20 por haber ingresado a este CIPAS del día de hoy. Listo. Bueno, ¿por qué y para qué son importantes las tablas de verdad? Las tablas de verdad
Creo que el profe se le fue un momentico el internet. Espéremenos un segundito mientras arreglamos los problemas de conexión. ¿Ok? Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, es Alfonso, se te está yendo un poco la señal y no queda como mudo el micrófono. acertada. Entonces, a partir de eso, es Alfonso, importante qué que pena contigo. reconozca, Qué pena, claro, te interrumpo. Llevabas un momento que no se te estaba escuchando nada, te estaba escribiendo. Se te está yendo como la señal del internet, entonces, como la conexión. Jenny, discúlpame, ¿qué pasó? Es que se me fue por un momento la red. ¿Qué me decías? Sí, eso, que se te está yendo por momentos la red, entonces quedas como mudo en varios fragmentos. Espera. Ay, ok, qué pena con ustedes. Lamentablemente, las lluvias ponen las redes bastante lentas, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante aquí es nuevamente contextualizar a ustedes, teniendo en cuenta que esta lógica matemática es muy importante en cada uno de los campos de pensamiento. Es bastante importante cuando, digamos que tenemos digamos, esa tarea de poder dar un razonamiento adecuado. Entonces, por eso es que es importante, en este sentido, el hablar de lo que son los conectores lógicos, las tablas de verdad y las leyes de inferencia, las cuales, digamos, que hacen parte de esta tarea que ustedes han venido viendo a lo largo de, digamos, de estas semanas. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos hablan de los conectores lógicos, ya ustedes han venido viendo en los diferentes CIPAs, en las diferentes web conferences, eh, un tema relacionado con los diferentes conectores, como por ejemplo la negación, la conjunción, la disyunción, la condicionalidad y la bicondicionalidad. Pues bien, esta es una presentación que, digamos, ahorita cuando termine este CIPAS, se va a compartir a sus correos electrónicos buscando que ustedes tengan acceso a diferentes enlaces y esos enlaces van a ser muy importantes para que ustedes puedan utilizar esos recursos y aprovecharlos. ¿Qué pasa? Que en el caso de esta diapositiva, donde nos están hablando de conectores lógicos, aparece aquí un enlace. Para abrir ese enlace, al igual que cualquier otro de los enlaces que ustedes van a estar viendo en este CIPAS, es importante que tengan abierto en su navegador el campus virtual. Si ustedes no tienen abierto su sesión de campus virtual, estos recursos que estamos, digamos, socializando en este momento, no van a ser plausibles a ustedes, ¿no? Ustedes no van a poder tener el acceso. Entonces, es importante hacer esto. Entonces, aquí, por ejemplo, nos están arrojando una presentación en Geniality. Esa presentación, ustedes tienen aquí la oportunidad de revisarla. Entonces, nos están mostrando lo que son los fundamentos de este tema de los conectores. Entonces, yo voy a poder, vuelvo a decir, si tengo la sesión del campus virtual abierta, voy a tener oportunidad a acceder a estos recursos. Entonces, por ejemplo, aquí me hablan de los conectores lógicos. Cuando me hablan de ese conector lógico, en este mismo recurso me están hablando de 5 aspectos importantes. El primero es para qué usamos la lógica proposicional. El segundo, qué es una proposición. El tercero, qué proposiciones existen. El cuarto, cuáles son los conectores lógicos. Y el quinto es qué es el lenguaje natural y el lenguaje artificial. Quiero preguntar, ¿me están escuchando?
Sí, sí, sí te estamos escuchando, no se te ha vuelto a caer la red. Qué Listo. pena, seguiré preguntando porque no quiero que Dale, tranquilo. quede aquí hablando solo. Ujú. Bueno, resulta que entonces, si revisamos con un poquito de cautela, el mismo recurso nos va a arrojar unas claves o más bien unas definiciones que nos permiten tener claro cada uno de estos ítems que ellos mencionan. Entonces, por ejemplo, ¿para qué usamos la lógica proposicional? Entonces ustedes dan clic en el número 1, ahí donde aparece el número 1, y ahí les va a aparecer esta definición. Dice, la palabra lógica viene del griego y significa razón, tratado o ciencia. En matemáticas es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento, proporciona reglas y técnicas para determinar si un argumento es válido o no, indica la forma correcta de obtener conclusiones y los métodos adecuados para llegar a ellas. Entonces ahí nos botan, digamos, nos arrojan una definición bien importante, bien acertada de por qué es importante la lógica proposicional. ¿Qué es una proposición? Entonces, a veces, digamos, a lo largo de la tarea las hemos usado y la pregunta es, ¿tenemos claro qué es una proposición? Pues aquí nos especifican que se denomina proposición a toda expresión verbal, enunciado o discurso del cual podemos afirmar inequívocamente que es verdadero o falso, pero no ambas a la vez. Las proposiciones se simbolizan mediante letras minúsculas. Tenemos también, por ejemplo, el asunto de los tipos de proposiciones. Recuerden, esto pues fue algo que ustedes vieron tanto en los CIPAS como en las webconferencias, donde se les decía que existían las proposiciones atómicas o simples y las moleculares o compuestas. Entonces, en una proposición atómica o simple, yo doy una única proposición y no tengo un conector. Por ejemplo, Colombia es un país del sur de América, o Cali es la capital de Risaralda. Son proposiciones que nosotros estamos llamando atómicas o simples. Pero también existen las proposiciones moleculares o compuestas donde yo tengo en cuenta uno o varios conectores. Por ejemplo, si a mí me dicen Carlos va al cine y Alejandro va al estadio, ahí tenemos un conector que es la palabra ahí, de tal manera que estaría juntando dos proposiciones. Una es Carlos va al cine y la otra es Alejandro va al estadio. Lo mismo, si me dicen Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño, estoy uniendo en este caso también dos proposiciones. Bueno, seguido a eso, pues está el tema del lenguaje natural y el lenguaje simbólico. Entonces, aquí también les mencionan esa diferencia. Recuerden, por ejemplo, que el lenguaje natural es ese lenguaje mediante el cual nosotros, por medio de nuestra habilidad lingüista, eh, desarrollamos o damos para determinadas proposiciones. El lenguaje simbólico es un lenguaje matemático, el cual tiene la característica de poder expresar un razonamiento de una manera mucho más simplificada. Es decir, lo que yo puedo, digamos, expresar mediante un lenguaje natural en 5 o 6 líneas, seguramente mediante este otro tipo de lenguaje lo podré expresar en una sola línea, lo cual pues ustedes han venido desarrollando a lo largo de su tarea. Tenemos los conectores lógicos, entonces en esos conectores lógicos recuerden que a ustedes les hablan principalmente de lo que es el y, el o, el no, el sí entonces, que es como un condicional, el sí y solo sí, que sería un doble condicional. Esos conectores, pues digamos que son, digamos, básicos cuando nosotros tenemos en cuenta esas tablas de verdad, donde esas tablas de verdad aquí nos están mostrando los tipos de tablas. Entonces tenemos la negación con esta rayita de símbolo en donde sabemos que viene a significar una proposición que a mí me dan decir lo contrario a esa proposición. Por ejemplo, está lloviendo. La negación de esa proposición sería no está lloviendo. Tenemos la conjunción, la cual hace referencia al conector y que tiene este gorrito que ustedes ven acá. Esa conjunción une dos proposiciones. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen está lloviendo y está haciendo frío, es una conjunción. O si me dicen estoy estudiando y estoy trabajando, también eso es una conjunción. Tenemos el caso de la disyunción, la cual ya no viene a estar con
el símbolo del gorrito hacia abajo, sino hacia arriba, y pertenece al conector O, en donde yo puedo decir está lloviendo o está haciendo sol, o también donde yo puedo decir estoy haciendo ejercicio o estoy durmiendo. Digamos que es una manera de unir dos proposiciones, pero donde el valor de verdad no va a depender necesariamente que ambas sean positivas o que ambas sean falsas. Cuando yo hablo de la conjunción, en la conjunción yo voy a decir que como tal hay un grado de verdad, sí, solo sí, ambas son verdaderas. En la disyunción esto cambia, ¿por qué? Porque en la disyunción, al tener un conector O, yo voy a decir que si una proposición es falsa, la otra puede ser verdadera y eso va a ocasionar que haya un grado de verdad distinto de la conjunción. En el condicional, pues recuerden, a ustedes también les mencionaron esto, les están comentando de el sí y el entonces, donde yo puedo decir, por ejemplo, si está lloviendo, ahí yo estaría hablando de un condicional sí, una proposición está lloviendo, y el condicional en este caso vendría acompañado de un entonces en medio de las dos proposiciones. Entonces yo podría decir, si está lloviendo, entonces está haciendo frío. Digamos que viene a ser un grado de dependencia entre ambas proposiciones y eso va a permitir que tengamos en algún sentido un grado de verdad o de falsedad en esta tabla. Y la bicondicionalidad que me está hablando de una unión un poco más, digamos que más estrecha entre las dos proposiciones, donde yo ya no voy a hablar de un sí y un entonces, sino de un sí y solo sí. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Yo podría, digamos, decir, la calle está mojada, sí y solo sí está lloviendo. O sea, ya digamos que no puedo decir que una pueda ser, que la primera sea verdadera, si la segunda viene a ser falsa. ¿Me están escuchando? Perdón la pregunta. Sí, sí, se te está escuchando, sin problema. Listo, perfecto. Entonces, pues esto hace parte como tal de ese recurso que, vuelvo a decirles, ustedes tienen el acceso. Solo se trata de, en la presentación que les estaba mostrando hace un momento, hacer clic en el enlace que estábamos revisando y tener muy presente que necesitamos tener siempre la cuenta del campus virtual abierta. O sea, no podemos en ese navegador tener esa cuenta porque no vamos a tener el acceso tal como esperábamos. Eso por una parte. Por otra parte, recordemos también el tema de lo que son las tablas de verdad. Entonces, para repasar el asunto de las tablas de verdad, ustedes tienen un objeto pedagógico denominado el OVA. Este OVA se llama Objeto Virtual de Aprendizaje y es un recurso al cual ustedes tienen acceso, perdón, mediante la plataforma del campus virtual. Entonces, ¿cómo podemos acceder a este OVA? Permítanme, cuando yo estoy aquí en mi cuenta del campus virtual, ustedes saben que generalmente uno entra por la parte de mis cursos y cuando estamos en mis cursos, se trata de ustedes ir a la parte de pensamiento lógico y matemático. Entonces, cuando ustedes le dan clic aquí en esta parte, entonces aparece estas tres primeras opciones donde aparece información inicial, aprendizaje y evaluación. Se trata de poder bajar, ustedes se van aquí, y en la parte izquierda aparece una opción que es la opción de aprendizaje. También un momento, entonces ustedes le dan clic aquí en aprendizaje. Y aquí en la parte de aprendizaje, digamos como estamos hablando de la sesión 1, donde está la unidad 1, fundamentos de lógica, contenidos y referentes bibliográficos,
Dan ustedes clic ahí y eso los va a remitir directamente a esta parte, que es el contenido bibliográfico del grupo no, sino del curso. Para esta unidad 1, entonces me están brindando a mí 3 OVAs, 3 objetos virtuales de aprendizaje. Uno relacionado con las tablas de verdad, otro relacionado con la lógica proposicional y otro relacionado con las leyes de inferencia. Entonces yo puedo, por ejemplo, en este caso, dar clic en la parte donde me está enviando de tablas de verdad. Permítanme un momento. Y él me va a arrojar a este recurso, a este OVA que es de tablas de verdad. ¿Todos lo están visualizando sin ningún problema? Sí, sí se ve en pantalla. Ok, me escuchan sin problema. Sí. Listo, entonces aquí yo, por ejemplo, le doy a empezar y el OVA me va a ir dando diferentes contenidos. Por ejemplo, me dan una presentación del curso, una actividad previa, una actividad de aprendizaje, me hablan, por ejemplo, de lo que es el objetivo de aprendizaje, el contenido, reconocimientos, las conclusiones y las referencias bibliográficas, además de los créditos. Entonces, bueno, ustedes digamos que van a tener esa oportunidad de navegar alrededor de este OVA. Vamos por el momento a revisar dos partecitas que son bien importantes de él. Uno que puede ser la actividad previa. Entonces vamos a mirarla. Entonces aquí me están hablando que en esta actividad previa se realizará un quiz de 3 preguntas que permitirá identificar los conocimientos previos que tiene sobre las tablas de verdad. Importante, chicas y chicos, que tengamos en cuenta algo. No es que se asusten, que digan, vean, me están botando un quiz y voy a perder el curso si no apruebo este quiz. No, ninguno de estos recursos, ni de la presentación de Geniali que les mostré hace un momento, ni las actividades de estos OVAs, ni un quiz que ahorita más adelante vamos a ver, hacen parte de una nota. Son como tal, digamos que herramientas a las cuales ustedes tienen acceso por ser estudiantes de la UNAD y donde buscamos primero que fortalezcan como tal esos contenidos que ustedes ven y que seguramente pueden en algún momento no ser muy claros, y segundo, entender que eso puede servir para pruebas objetivas cerradas, como puede ser esa POC que ustedes tienen que enfrentarse en el curso de pensamiento lógico matemático. Entonces, bueno, miremos rápidamente ese quiz. Voy a pedir ahorita a aquellas personas que se encuentran conectadas, ya sea por chat o encendiendo su micrófono, que nos pueda decir cuál creen que es la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, ¿cuál es un conector lógico? Tengo 4 opciones. Un conector lógico puede ser la interrogación, puede ser el complemento, puede ser la unión o puede ser la disyunción. Entonces, en base a lo que ustedes han venido trabajando, ¿cuál creen que puede ser? Interrogación, complemento, unión o disyunción. Entonces, quedo a la espera. Jenny, ¿me podrías decir cuántas personas conectadas tenemos? Tenemos 3 asistentes. Entonces, esas 3 personas que ya tienen 20 puntos, no se preocupen. Ujú. Quisiera saber si tal vez por el chat o alguien quiere habilitar su micrófono y decirnos de estos 4 cuál sería disyunción. El que quiera participar, levanta la manito y yo le habilito el micrófono. A ver, listo. Listo, Elena, ya tienes em, para que puedas Buenas noches. habilitar. Ujú. Buenas Hola Elena, noches. ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien. Gracias. Pues en este caso escojo la D, que sería la disyunción. La disyunción, ¿no es cierto? Que se Ujú. ha venido viendo.
Ay, perdón, qué pena con ustedes, pero esta red está fallando. Tranquilo. Cristian Camilo también dice acá por el chat que es la D. Exacto, entonces mira, tal como dijeron ustedes, muy bien, aparece esta manito, la cual les está diciendo que la opción que ustedes escogieron es la adecuada. ¿Qué pasa cuando yo no escojo la opción adecuada? Vuelvo a decirles, no es que eso me reste puntos, simplemente el OA los corrige a ustedes y les especifica dónde, digamos, cuál sería la opción, o puede que les dé la opción, la opción de ustedes simplemente volverlo a intentar. Entonces, esa digamos que es como una actividad inicial. Vamos a mirar otra actividad también importante que nos están mostrando aquí en este OVA. Bueno, mientras carga, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien está perdido en algo de lo que hemos dicho hasta? Eh, no, pues tengo a Elena con la mano levantada, pero no sé si es la dejaste arriba por de la participación anterior o quieres hablar. Ah, no, ya la bajo, entonces no. Creo que no, Oh, no hay preguntas. Ujú. hay preguntas, listo. Permítanme un momentico, qué pena con ustedes. Mm, Listo, pues ya se ve la segunda pregunta. Bueno, ya se veía, se acabó ahí. no, digamos que esa era Ah, una actividad inicial que tenía solo esa preguntita. ok. Lo que pasa es que lamentablemente esto empezó a molestar. Pero bueno, miremos un momento el aspecto del contenido en lo que se relaciona a este OVA relacionado con lo que es la tabla de verdad. Entonces, bueno, tenemos una definición, un procedimiento, una calificación y una construcción. Bueno, entonces me dicen, aquí por ejemplo me hablan de lo que es la definición de una tabla de verdad, me hablan de cómo esto es una representación esquemática. Eso pues digamos que ya se había mencionado hace un momento, entonces como que no voy a repetir lo que ya se ha dicho. Vuelvo a decirles porque el propósito de este CIPAS no es solo fortalecer lo que se ha venido viendo, sino que ustedes conozcan, digamos, estos recursos a los cuales pueden acudir. Me están hablando, por ejemplo, de un procedimiento importante para el tema de las tablas de verdad. El primer paso, el cual es en el que yo determino qué proposiciones simples o negaciones tengo. Hay un segundo paso en donde me hablan de identificar conectores lógicos y signos de agrupación. Y hay un tercer paso en el cual me dicen que calcule el valor de verdad según los conectores lógicos. Esto pues digamos que si ustedes revisan en los cuatro puntos de las tareas que ustedes hicieron, se lo piden en tres, ¿no? Entonces, pues es como esa parte importante. Yo tengo entonces en ese caso unas proposiciones simples. Hay una fórmula de 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones, y a partir de eso, pues yo voy a poder saber cuántas filas va a tener la tabla de verdad que me están dando. Bueno, en el segundo, pues ya viene lo que es este ejemplo donde voy a tener eso en el lenguaje lógico, ¿no es cierto? Ya sea con un conector de disyunción, de un condicional, de un bicondicional. Entonces, ahí digamos que eso pues me va a dar el número de determinadas filas. Mm,
A partir de ahí me dicen cuando se tiene el argumento en lenguaje simbólico se determinan los conectores lógicos. De la cantidad de ellos depende el número de columnas. Bueno, esto vuelvo a decirles, ya depende mucho de lo que es esa, como tal, es esa tabla, es esa fórmula de 2 a la n. Tenemos un paso 3 donde me dicen por último se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos presentes en el lenguaje simbólico. Entonces recuerden que está la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional y todo eso pues tiene unas reglas que a ustedes les han venido explicando alrededor de lo que han sido estas semanas en los diferentes encuentros. Ahora, recuerden que esas tablas las vamos a clasificar en 3 tipos, ¿no? Está el primero que se llama tautología, el segundo que es contradicción y el tercero que es contingencia. ¿Qué es la tautología? La tautología es cuando todas las diferentes combinaciones en mi tabla de verdad van a ser verdaderas. Está la contradicción cuando en este caso todas van a ser falsas. Y está la contingencia, en donde voy a tener unas que son verdaderas y otras que son falsas. Entonces, la mayoría de tablas de verdad, pues tienen como tal la característica de ser una contingencia. Entonces, aquí, por ejemplo, me dicen, construyamos una tabla de verdad. Me dicen, realizar la tabla de verdad para el siguiente lenguaje simbólico. Ustedes ven, por ejemplo, aquí un número de proposiciones. ¿Alguien me puede decir cuántas proposiciones tenemos? De nuevo, pueden levantar la mano o participar por el chat. Bueno, en el objeto, aquí en el OVA me están hablando de 2 proposiciones simples, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? P y Q. Ahora, ¿qué conexiones hay? ¿Qué conectores hay? Tengo, por ejemplo, una conexión de bicondicionalidad, ¿no es cierto? Tengo una disyunción, tengo una negación, de hecho 2 negaciones, ¿no es cierto? Y a partir de eso puedo, en este caso, saber cuántas van a ser las columnas y las filas que logro deducir. Y pues cuando yo hago digamos que el cruce de toda esta información, voy a empezar revisando todas las combinaciones, ya sea de verdad, de una verdadera y una falsa, de una falsa y una verdadera, de 2 falsas. A partir de eso, que es lo que me está dando, por ejemplo, esa bicondicionalidad, debo mirar cómo sería el resultado al cruzarla con esa negación de Q, ¿no es cierto? Y pues ya a partir de eso voy a poder obtener, digamos que un grado de verdad en la tabla. Voy a poder saber cómo sería el asunto para el resultado final. Aquí pues ellos me van explicando cómo es este tema. Vuelvo a decirles, es algo que se ha venido, digamos que viendo alrededor de todos estos cursos, bueno, estos cursos no, estos diferentes encuentros que ustedes han podido tener con sus tutores. Y bueno, es un OVA que trae pues cosas muy interesantes para que revisen. A partir de eso, bueno, por favor tener presente que en esta presentación que estamos viendo hoy y que les compartiré, aquí tenemos en la parte inferior el enlace de ese repositorio donde ustedes pueden encontrar el OVA. Sin embargo, es importante también que recuerden la ruta que les mostré hace un momento por medio del campus virtual, o sea, cualquiera de ellas son rutas válidas para que ustedes puedan acceder a estos OVAs. Tenemos, por ejemplo, un tercer OVA que se refiere a lo que son las leyes de inferencia. Entonces, en este caso, para las leyes de inferencia,
tenemos acá este OVA que también por medio de la misma ruta voy a tener la posibilidad de abrir. Entonces, bueno, me hablan de las leyes de inferencia. Me están mostrando el objetivo del aprendizaje. Me dan una pequeña presentación de lo que es este OVA, su importancia. Y bueno, aquí me hablan, por ejemplo, de unas definiciones. Entonces, es importante que miremos esto. Por ejemplo, me están hablando que en las leyes de inferencia se da en un cálculo lógico las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas. Pueden ser conclusiones a partir de unas premisas. ¿Qué procedimiento se da? Aquí también me hablan esto en el OVA, me dicen, para usar el método de demostración por leyes de inferencia debe seguir los siguientes pasos. Número 1, identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Número 2, construir la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión. Número 3, revisar que el resultado final de la tabla de verdad da como resultado un argumento válido o una tautología. Número 4, organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Número 5, aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Y número 6, repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. ¿Qué elementos tengo? Tengo lo que son las premisas, que vienen a ser como tal las hipótesis, la conclusión, que es la proposición que se desea probar, y las reglas de inferencia, donde pues esto se ha venido explicando. Ahorita pues vamos a mirar cómo el OVA me da un repaso de esas reglas de inferencia. Entonces, bueno, esas leyes de inferencia están acá, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el tema del modus ponendo ponens. ¿Alguien podría recordarnos qué es ese modus ponendo ponens? ¿Me escuchan? Sí, sí se te escucha, pero pues nadie ha alzado la manito ni nada. No. Bueno, no se preocupen, yo sé que estas reglas de inferencia son un poquito complicadas y de hecho siempre es bueno tener como esos soportes, por eso aquí en este OVA nos dan ese repaso. Nos están hablando básicamente, en este caso, en una de las premisas debe existir un condicional o una implicación. ¿Y qué es lo que me dice acá? Donde se establece una relación entre dos proposiciones simples de causa-efecto. La regla ponendo ponens significa afirmando, afirmo. En este enunciado, el condicional establece que si el antecedente, o sea, el primer término, es afirmado, necesariamente se afirma el consecuente. Entonces, yo tengo una primera afirmación P, tengo, perdón, una primera premisa P, una segunda premisa Q, y esta, es Q, básicamente se va a afirmar si yo afirmo P. Entonces, hagamos un ejemplo. Andrés estudia para los exámenes. Y tendríamos, por ejemplo, en este caso, otra premisa que sería Andrés aprueba los exámenes. Entonces, lo que me dice el modus ponendo ponens es, si Andrés estudia para los exámenes, entonces Andrés aprueba los exámenes. O sea, noten ustedes cómo acá estoy afirmando en mi proposición Q que Andrés aprueba los exámenes cuando se da que él estudia para los exámenes. Entonces, si yo logro que mi segunda premisa sea afirmada a partir de la afirmación que hago de la primera premisa, tengo en este caso el modus ponendo ponens. Ahora, viene lo que es como tal el modus tollendo tollens. ¿Qué es el modus tollendo tollens? Tengo dos proposiciones, las cuales también están vinculadas mediante un conector, pero ¿qué es lo que ustedes van a ver en el modus tollendo tollens? Que en el modus tollendo tollens, primero que todo, no estoy colocando una afirmación, sino una negación. ¿Negación en dónde? Tanto en Q como en P. Y segundo, es importante que ustedes tengan en cuenta que
digamos que yo invierto el tema de la consecuencia. En Ponendo Ponens, yo afirmaba la segunda a partir de la afirmación de la primera, mientras que en el caso de Tolendo Tollens, yo afirmo la primera a partir, perdón, niego la primera a partir de negar la segunda. Entonces miremos cómo me dicen acá. Me dicen, el modus Tollendo Tollens significa negando niego. Y en este caso, el condicional establece que al negar el consecuente, necesariamente se niega el antecedente. Ejemplo, vuelvo a decirles, yo podría decir que la premisa P es Andrés estudia para los exámenes, la premisa Q es Andrés aprueba la materia. Entonces yo podría negar, yo podría decir Andrés no aprueba la materia, y ¿eso qué significa? Que Andrés no estudia para los exámenes. Entonces esa es, digamos, es el modus tollendo tollens, donde yo primero que todo niego y segundo estoy negando P, que sería la primera proposición o la primera premisa, a partir de negar la segunda premisa, que es la premisa Q. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguien que no me entienda o me están escuchando bien? Sí, sí, se te escucha bien. Y no hay ninguna pregunta hasta el momento. Ok. Tenemos, por ejemplo, el silogismo hipotético, que también me lo explican en este OA, donde yo tengo, por ejemplo, dos premisas, una P y una Q. Tengo otro conjunto de premisas, una Q y una R. Entonces, noten ustedes que Q hace parte de ambas uniones, tanto con P como con R. Entonces, a partir de eso, yo voy a decir que R depende de P. Entonces, hagamos un ejemplo de esto. Yo podría decir que la proposición P es Andrés estudia para los exámenes. La proposición Q sería Andrés aprueba los exámenes. La proposición R sería Andrés obtiene su título universitario. A partir de ahí yo diría, si Andrés estudia para los exámenes, entonces Andrés aprueba los exámenes, ¿no es cierto? Y abajo yo podría generar una conexión donde yo diría, si Andrés aprueba los exámenes, entonces Andrés va a recibir su título universitario. Entonces, ¿qué permite el silogismo hipotético? Darme cuenta que a partir de eso yo puedo unir tanto la primera premisa como la tercera, diciendo, si Andrés estudia para los exámenes, entonces Andrés va a recibir su título universitario. O sea, en este caso, y aquí me dan como que esa definición, es tener en cuenta que yo puedo unir dos premisas a partir de la condición con una segunda, dos premisas a partir de la condición con una tercera. Y pues esto es como un buen repaso que podemos mirar mediante este OVA. ¿Vamos bien? Sí, sí, no, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, está el tema del modus tollendo ponens, donde yo voy a tener la unión de ellas por medio de este símbolo, ¿no es cierto? Es este símbolo que ya habíamos visto de conjunción, y donde a mí me dicen que si tengo dos premisas por medio de esta conjunción y niego una de ellas, la otra va a quedar automáticamente aprobada como verdadera. Entonces, yo voy a decir, una proposición va a ser, duermo hasta tarde, o la proposición Q podría ser, llego temprano hasta el trabajo, llego temprano al trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podría decir, si no duermo hasta tarde, entonces voy a llegar temprano al trabajo. Eso digamos que es lo que me dice en este caso Tollendo Ponens. Y pues aquí me dan esa, digamos que esa definición, donde estoy hablando de si llego a negar una afirmación, afirmo la otra. Y todo esto se da desde lo que nosotros veamos como una disyunción, o sea, este simbolito de acá, ¿no es cierto? Ahora está el dilema constructivo, donde yo tengo dos proposiciones, ¿no es cierto? También tengo el símbolo de la disyunción, y entonces los puedo unir
digamos que cada una de ellas con otras dos proposiciones, otras dos premisas, las cuales va a dar como resultado que estas dos también queden unidas mediante esa disyunción. Entonces, vuelvo a poner los ejemplos. Duermo hasta tarde sería P. La Q, que en este caso sería llego temprano al trabajo. Entonces, eso se entendería como duermo hasta tarde o llego temprano al trabajo. A partir de eso, tendría esta conexión de acá, ¿no es cierto? Donde yo diría, duermo hasta tarde y hago pereza, ¿no es cierto? O en este caso yo podría decir, llego temprano al trabajo y mi jefe está feliz. ¿Eso qué va a permitir? Que entonces yo tenga la posibilidad de unir estas dos también mediante una disyunción en donde yo diría, hago pereza o mi jefe va a estar feliz. Sí, ahí entonces es donde voy a tener esa posibilidad mediante esa simbología del dilema constructivo. Ahora, está la doble negación, que simplemente me dice que si yo pongo dos negaciones a una premisa, esa premisa necesariamente va a ser verdadera. Entonces, no es cierto que yo no me comí el almuerzo. ¿Qué significa eso? Que yo sí me comí el almuerzo. Entonces, esa, digamos que es otra definición que también voy a encontrar aquí en este OVA. Listo. El mismo OVA me está relacionando aquí otras leyes de inferencia, las cuales, pues, digamos, yo voy a tener la posibilidad de mirar una a una. Aparecen, pues, estas animaciones. Entonces, miremos, por ejemplo, esta de acá, ley de simplificación, la cual me dice que si yo tengo este simbolito de acá, que viene a ser el conector I, yo voy a poder decir que si tengo ese conector I, necesariamente yo puedo separarlas en un grado de verdad. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen, si estudio y aprendo, entonces yo puedo sacar dos conclusiones, estudio y otra conclusión va a ser aprendo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso sería la ley de simplificación. Miremos, por ejemplo, esta ley de Morgan, donde me están diciendo que puedo tener la unión de dos premisas, ya sea mediante el conector I o mediante el conector O, y que si yo niego, entonces en este caso, la conexión de estas dos premisas, voy a obtener, digamos que ese grado de negación tanto para P como para Q por separado. Solo que en el caso donde a mí me estén hablando de el primer símbolo, que es la I, vean ustedes que el orden se mantiene, en el otro pues cambia, y aquí me están diciendo, vean, no es cierto que P y Q equivalen a no P o no Q, o no es cierto que P o Q equivalen a no P, no Q. Entonces, para mirar un ejemplo, no es cierto que Alejandro barre y trapea. ¿Eso a qué equivale? A que Alejandro barre o trapea. Y por otra parte, no es cierto que Nelson habla o grita. ¿Eso a qué equivale? A que Nelson no habla y no grita. Entonces, es como esa manera de entender esto desde la ley de Morgan. Y bueno, tenemos todos estos condicionales de acá. Y entonces aquí, por ejemplo, en el mismo OVA me están dando algunos ejemplos. Vamos a mirarlos. Entonces, por ejemplo, me dicen, hay una premisa P que dice en Manizales llueve. Otra premisa Q que me dice en Manizales hace frío. Y tal como ustedes se dan cuenta, me hablan de un modo poniendo ponens, donde yo tengo P con este condicional de Q, que se leería, si en Manizales llueve, entonces hace frío. ¿Qué significa eso? Entonces yo voy a afirmar con P, yo voy a decir en Manizales llueve. ¿Y qué pasa? Que si yo afirmo que en Manizales llueve, entonces yo sé que en Manizales va a ser frío. Ese va a ser el modus ponendo ponens. Está de aquí el modus tollendo tollens, que recuerden que hacía referencia a la negación que yo obtengo de la segunda premisa a partir de negar de la primera premisa a partir de negar la segunda.
Me dicen, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Y entonces yo voy a decir, Carlos no tiene buen estado físico, por lo tanto, Carlos no se ejercita. Entonces vean ustedes que se negó la premisa Q, que era Carlos tiene buen estado físico, y entonces por lo tanto va a negar la premisa P, que significa Carlos no se ejercita. Tenemos aquí, por ejemplo, el silogismo hipotético y me dicen, si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Esa sería, digamos que la unión de dos. Una que sería Ana va de compras y otra premisa Q que dice Ana se gasta el sueldo. Ahora, me dicen, si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Vean ustedes que ahí sale una tercera premisa que sería se queda sin dinero. Entonces aquí yo voy a tener, por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Es decir, a partir de la unión de PQ y QR, puede hacer una, digamos que una conexión entre P y R. Tenemos el caso, por ejemplo, del Tolendo Ponens, que me dice acá, ¿Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto? Entonces recuerden que aquí está esta conexión de, digamos, de la palabra O, de la letra O, perdón, y entonces yo diría, voy a negar la primera de acá, la primera premisa que sería P, y eso le va a dar un grado de verdad a la premisa Q. ¿Qué pasa? Que entonces yo diría, Leo no juega fútbol, por lo tanto, Leo juega baloncesto. Es decir, cuando estoy negando la primera premisa en Toledo Ponens, eso va a significar que voy a darle un grado de verdad a la segunda premisa. Y aquí tenemos la doble negación, donde por ejemplo me dicen, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. ¿Qué significa eso? Que Valentina sí hizo la tarea. Entonces, digamos que es como una forma muy chévere que en este OA nos muestran con ejemplos de poder aterrizar un poquito esas premisas y esas leyes que yo sé que en ocasiones son un poquito complicadas. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Pues no hay ninguna manito levantada y tampoco en el chat. Ok, listo. A partir de eso, resulta que nos ponen algunas preguntas. Entonces, me dicen, vean, ¿Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía? Y me dicen, Valentina no estudia economía. ¿Qué significa eso? Tengo dos premisas, una P y tengo una Q. P es Valentina estudia ingeniería industrial y Q sería estudia economía. Cuando me dicen Valentina no estudia economía, noten ustedes que estoy negando la segunda proposición, ¿no es cierto? Y eso que está ocasionando que yo tenga como conclusión que Valentina estudia ingeniería industrial, es decir, negando la segunda proposición, estoy afirmando la primera o la primera premisa. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál ley de inferencia se está aplicando? Tolendo Ponens, Tolendo Tollens o silogismo hipotético. ¿Alguien que quiera alzar la mano y nos pueda decir qué creen que iría? No, no hay ninguna participación. Nadie participa. No, Bueno, y ya noten, solamente tenemos 2 estudiantes F1. noten ustedes una cosa y es que el recurso nos va a permitir en algún momento mirar si la respuesta que nosotros damos es la adecuada o no. Entonces yo, por ejemplo, aquí le doy Tolendo Tones. Vean ustedes que él me dice, no, eso es incorrecto, siga intentando o repase de nuevo las reglas de inferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la ventaja de este recurso es que me va a permitir a mí entender. Aquí yo podría decir que viene a ser Tolendo Opponents, donde recuerden que esa Tolendo Opponents aquí me está aclarando que negando la segunda premisa estaría afirmando la primera. Entonces, esa es una pregunta que, digamos que aquí me están dando. Bueno, me dan algunos ejercicios, entonces el propósito, vuelvo a decirles, es que mediante este OA ustedes tengan esa posibilidad de ir ejercitando cada una de esas, por medio de estos ejemplos, cada una de esas leyes de verdad
leyes de razonamiento, perdón, que necesitamos. Listo. Ya pues está como mostrado a cada uno de ustedes y a cada una los dos SOAS, dos que queríamos mostrarles el día de hoy. Entender también que ustedes tienen acceso a una explicación de una pizarra por parte de nuestro tutor. Sé que estos días ha habido algún problema con, digamos, el simulador de la UNAT. Sin embargo, recuerden que hay muchos simuladores online. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Si en algún momento a mí me dicen, me dan como una especie de argumento en este lenguaje, yo puedo simplemente darle copiar, puedo en Google buscar tablas de verdad, pegarlas, vean que aquí yo por ejemplo ya lo pegué, y pues él a mí me da la opción, cuando yo le doy Enter, de poder obtener esa tabla de verdad. Pues esos son más que un recurso como tal de la UNAT, este sí ya es un recurso al cual ustedes tienen acceso cuando, digamos, desde la red, y no hay ningún problema con estos simuladores. Ahora, y en esta otra parte, muy relacionada con un Google Forms, el cual en algún momento nos va a permitir como tal centrarnos un poco más o entrenarnos en lo que es esta POC. Yo pues puedo dar clic en ese enlace y voy a obtener este formulario de Google. Vuelvo a decirles donde es importante estar conectados al campus virtual y él me va a hacer, pues digamos que una serie de preguntas, las cuales pues son muy importantes para el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Él cuando yo envío la respuesta, él me va a decir tuvo bien todas, no tuvo bien todas, y pues esto me permite en este caso fortalecer. Por ejemplo, me dicen el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como si entonces es. Entonces sería conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. ¿Alguien me quisiera decir cuál diría? Para los que acabaron de ingresar, pueden levantar la mano si quieren participar. O por el medio del chat pueden colocar la solución. Cuando yo tengo sí, entonces, ¿cuál de ellos sería? Cristian Camilo dice que es un condicional. Condicional, perfecto. Muy bien, Cristian. Ahora, cuando me hablan el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como O es conjunción, disyunción, condicional o bicondicional, ¿cuál sería? Aún no hay respuestas. No hay respuesta. Bueno, vamos a suponer que en algún momento yo voy Ah, a... ya, disyunción. Zair Antonio dijo que es una disyunción. Listo, entonces esta disyunción. Entonces, la gracia es entender que nosotros podemos en algún momento dar unas respuestas. Por ejemplo, aquí me están dando el resultado final de la siguiente tabla es, entonces yo tendría contingencia, contradicción, tautología, falacia. Digamos que yo podría escoger aquí tautología. Me dicen el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como I es conjunción, disyunción, condicional. Bueno, ustedes van a dar esas respuestas, cada uno, de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen. Bueno, entonces digamos que yo aquí le doy a esto. Cuando yo le doy a enviar, tengan presente que él a mí me va a arrojar un resultado. Me dice, tiene el 90%. Propósito de esto, pues que ustedes a partir de eso pueden enviar varias respuestas, pueden ver sus resultados, pueden guardar sus respuestas y vuelvo a decirles, esto nos va a permitir fortalecer la POC. Vean ustedes, digamos las que ustedes me dijeron estaban bien, estas de aquí abajo
las pusimos muy de afán. El propósito es que ustedes, por medio de este formulario, van a tener la oportunidad muchas veces de hacerlo. Y vuelvo a decirles, es muy, pero muy parecido al formulario a la prueba POC. Entonces, por favor, importante que usen eso. Vuelvo a decirles, esta presentación se les va a enviar ahorita, en un momento, a su correo electrónico con el fin que ustedes puedan, digamos, de una manera directa acceder a estos recursos. Bueno. Ya para finalizar, tenemos unos juegos que también son herramientas a los cuales ustedes tienen acceso y pues que también son juegos que les van a servir en algún momento para fortalecer digamos, los aprendizajes que tienen. Aquí yo, por ejemplo, puedo dar clic en este primer enlace de juego de proposiciones y tablas de verdad y cuando yo le doy ahí, pues no va a haber ningún inconveniente si tengo la cuenta de la UNAD abierta. Entonces aquí, por ejemplo, yo le doy en inicio. Pues como ya estamos finalizando, lo que quiero es que lo juguemos entre todos. Entonces me están diciendo lo siguiente. Si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es el lenguaje simbólico? Donde me están diciendo que P es Claudia es buena estudiante y Q, Claudia ganará matrícula de honor. Entonces, ¿cuál símbolo voy a escoger? ¿El que tiene color azul, color amarillo, color verde o color naranja? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te está escuchando. Por acá dice Cristian Camilo que si es verde, en pregunta. Que si es verde. No. Mira que en este caso, aunque al comienzo te están hablando de un sí, ¿no es cierto? Ujú. Tengo un sí y en medio de las dos proposiciones tengo un entonces. Entonces, eso es un condicional. ¿Qué significa? Que sería este amarillo, ¿no es cierto? Entonces, ahí el mismo juego me dijo que la opción era correcta. Ahora, me están diciendo, la siguiente tabla de verdad corresponde a un, yo sé que se ve muy pequeño, los voy a contextualizar, tiene algunas verdaderas, otras falsas. Entonces, eso es equivalencia, tautología, contradicción o contingencia. El verde, dicen, Zair Antonio dice Contradicción. que es el verde. Ok, entonces tengan en cuenta que esta no es contradicción. ¿Por qué? Porque contradicción es cuando yo tengo todas falsas. En este caso, yo voy a tener en cuenta que eso pertenece a lo que nosotros llamamos una contingencia. ¿Por qué contingencia? Porque tengo unas verdaderas y otras falsas. Ahora, me están diciendo, al realizar la tabla de verdad, el siguiente argumento, vean ustedes, tengo la negación de P, ¿no es cierto? Tengo el símbolo de I, tengo P y Q afirmadas con I, y entonces me están diciendo, se obtiene una. Entonces no sería indeterminación, porque eso va a tener un grado de verdad. Miremos a ver si sería tautología. No sirve tautología, es decir, no tienen todas no son todas verdaderas. ¿Y por qué yo voy a decir que no son todas verdaderas? Porque en este caso yo estoy hablando de negar una primera, ¿no es cierto? Pero adicional, en este caso de P y Q, yo sé que si ambas fueran falsas, se junta con esta falsa, con esta falsa, ¿y qué pasaría? Entonces sería falsa también. Entonces tampoco viene a ser como tal esa negación. Ahí yo tendría que tener la otra opción. Bueno, me dicen acá, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridades a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico del anterior argumento?
Entonces empecemos con, si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Vean ustedes, Carlos vende cámaras de video es P, y Q, Carlos brindará seguridad a los hogares. Es decir, lo primero que debo buscar es entre P y Q un condicional. En el azul está, en el amarillo está, el verde, digamos que establece un condicional entre P y R, no me sirve porque debe empezar con un condicional entre P y Q, y lo mismo pasa con el naranja. Ahora me dicen, por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares, o sea, están negando, en este caso, la Q. Y acá yo voy, por ejemplo, a decir, en la primera estoy negando la Q, en el azul. En la segunda no la estoy negando, o sea, yo diría que me sirve esta. Y viene a ser correcta, ¿no es cierto? La otra, la siguiente tabla de verdad corresponde a una conjunción, bicondicional, disyunción, condicional. ¿Qué dicen ustedes? Aún no hay respuestas en el chat. Bueno, vean ustedes el símbolo, ya no sería una condicional, sino una bicondicional. Recuerden que la condicional es una sola flecha en un sentido. Esta tiene dos sentidos. Entonces, bueno, ustedes ahí tienen todas las posibilidades de irlo jugando. La gracia es que vayan ustedes aprendiendo. Aquí tienen la opción de jugarlo de nuevo. Y vuelvo a decirles, esto pues es un espacio que la universidad ha abierto para ustedes por ser estudiantes de primera matrícula, donde se busca que ustedes tengan la oportunidad de conocer esos recursos en donde pueden ir fortaleciendo los aprendizajes que se vienen dando alrededor de su proceso formativo con la universidad. No sé si haya alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien tiene algún comentario? Creo que no. Igual si alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano y yo le habilitamos acá el micrófono para que pueda hablar. Dice Cristian Camilo que no, gracias. Que por parte de él no hay ninguna pregunta. Bueno, chicas y chicos, pues lo que yo deseo es que hayan tenido la oportunidad de acceder a estos recursos, de revisarlos, que los revisen en sus casas alrededor de lo que va en este periodo académico. Y bueno, pues cualquier duda, con todo gusto la recibiremos por correo electrónico o por medio del campus. No sé si quieres ya detener la grabación, Jamie. Listo, ya la detengo. Jenny, perdón, disculpa. Sí, tranquila. Bueno, entonces, no siendo